Canal 6 presenta. Sean bienvenidos a Es en Serio. Hoy nos acompañan grandes invitados. En el estudio con nosotros, el ícono del periodismo en México, el arquitecto Héctor Benavides. Comienza a interactuar en redes sociales con el hashtag Es en Serio. Quédense con nosotros que ya están aquí el ingeniero Enrique Mayagoya y Pedro Prieto. Comenzamos. Esto Es en Serio. Buenas noches en casita, en cualquier lugar que nos esté sintonizando. Un placer recibirlos en esta noche, jueves 12 de enero, donde usted puede participar en esta entrevista con el hashtag Es en Serio vía Twitter, porque el día de hoy no es un programa cualquiera, es un programón que ya estábamos esperando en lo personal desde hace 6 años que iniciamos con este programa, este bonito proyecto de Es en Serio. El arquitecto se nos va a hacer por fin. Hay tantas historias, tantas anécdotas y además tantas preguntas del público, y este es el momento para hacerlas, porque vamos a platicar con un hombre que ha estado presente en más de 5 generaciones, siempre informando. Pero bueno, ya no demos más preámbulo y empecemos ahora sí que con la carnita de este programa. Ya está aquí con nosotros, él es el hombre de las historias sin fin, comunicador y locutor que por más de 60 años es reconocido como la voz del pueblo. Con ustedes, el arquitecto Héctor Benavides. Mi arquitecto Benavides, muchísimas gracias. Por favor, acompáñame de este lado. Realmente, gracias por acompañarnos. Ya nos las había hecho mucho de rogar, mi querido Arqui. No, luego le explico por qué razón. Por favor, tome asiento. Los jóvenes primero. Muchas gracias, mi querido Arqui. Realmente estoy emocionado con este programa, con usted, porque es una persona que me gustaría decirle que usted ha sido inspiración en mi carrera. Una persona que se ha mantenido siempre con una línea de respeto. Hay personas, déjenme, esto es muy personal. Hay personas que llegan a los medios de comunicación y son personas que se ponen de moda, que son como estrellas fugaces, que quizá con irreverencias, con falta de respetos o con modas, suben a la fama, están en la cima y caen. Usted es una persona que ha ido construyendo su camino a lo largo de los años y ha logrado perseverar. ¿Y qué es lo más difícil en este medio? Mantenerse. Realmente es una persona que se ha mantenido a lo largo de los años y siempre precisamente con ese prestigio y con una opinión que siempre ha sido veraz. Y eso la verdad es que a mí me ha inspirado muchísimo. Muchas gracias, Enrique, y muy amables, desde luego al estudio, son puros conocidos de distintas generaciones. Es cierto lo de las 5 generaciones que comentabas, en un momento te lo voy a detallar, pero déjame antes agradecerle a nuestros directivos. Por favor. Sí, los señores González, don Francisco Antonio González Sánchez, presidente nuestro, su hijo Jesús Dionisio González Albuerne, su hijo Francisco Darío González Albuerne, por la confianza que han depositado en un servidor y por este regalazo que yo sé fue una iniciativa en parte de ellos. Muchísimas gracias, señores. Esta es mi segunda casa. Muchas gracias a ti, a Pedro también. Escuché que parece que tuvo problemas con el traslado. Los aviones, hombre, que ya sabe. Pero bueno, ¿de dónde saldría del otro? Pues quién sabe. Pero bueno, es algo a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Saludo también a nuestro gran amigo Pedro. Sí. Mi querido arquitecto Benavides, el hombre de las historias sin fin. Antes de comenzar con toda la historia, con todas las preguntas que tenemos un arsenal de preguntas, mi querido arquitecto. Sí, le damos velocidad a esto. Quiero que veamos esto. Me pongo de pie. Wow. Yo me pongo de pie. ¿De dónde encontraron tanto video del siglo viejo? No, hombre, por favor, sí ha sido solamente una pequeña parte de todo lo que ha pasado en su trayectoria, de todo lo que ha mantenido informado a Monterrey, a Nuevo León, siempre de primera mano. Agradecemos realmente por su trayectoria, por su empeño, por su dedicación. Y al inicio del programa les comentaba que el día de hoy, jueves 12 de enero, es un día muy importante, pero no solamente porque es el programa de Es en Serio, no solamente porque está aquí con nosotros el arquitecto Benavides, es porque está cumpliendo años el arquitecto Benavides. Fíjate qué bonito regalo, ¿eh? Queríamos dar un pequeño pastelito. Ahorita lo vamos a partir más adelante. Oiga, al final del programa. Qué bueno que nada más lo sacaron así. Ahí nos vemos. Sí, porque ahí está, mire. Últimamente. Ay, no, se nos cae. Ahí está. Y luego ahí va.
Oiga, pues Ahí es se ve, que se ahí está se ve. corriendo. Ahí está, no, pero aquí. Se está resbalando, Aquí, cuidado. ya me lo pasteleaba, ¿eh? De veras, ya se iba a venir para allá o para acá. Para allá, ya lo iba a pastelear yo. Es nuevo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Me quiero arquitecto, déjeme darle un abrazo, por favor. Que sean muchísimos años Gracias. más y que sean sobre todo muchos años más con mucha Muchas salud, gracias. muchas bendiciones e informando, haciendo esto que ha sido su pasión. Muchas gracias, Enrique. Por favor. Y el afecto es mutuo, porque Gracias. estuvimos, cuando yo lo conocí, en el Cancerotón de Victoria. Un saludo a nuestros amigos en Ciudad Victoria. Sí, ¿Te claro acuerdas que sí. que estuvimos en el Cancerotón? Sí, ¿cómo no? Claro que me acuerdo. Y luego ahí nos vinimos casi en el mismo Sí, vehículo. estuvimos platicando muy a gusto. Ahí conocí mucho acerca de la trayectoria también tuya. Que no es nada, arquitecto, que no es nada. Háblame de tú. Te lo agradezco. Entre los locutores, y yo me considero locutor, sobre todo, tenemos ese acuerdo, ¿no? Sí. O los que hacemos esta función. Tutearnos, hablarnos de tú. El respeto no se mide por el usted nada más. Mi querido arquitecto. Y me hace Benavides, sentir menos viejo. muchísimas gracias. El hombre de las historias sin fin, me gustaría que comenzáramos platicando de doña Esther, de su mamá, Ay. cómo era su relación, cómo era la relación también con su papá. Cuéntenos de Benigno. Y fíjese que hay dos aspectos en esto. Yo quedé en deuda con ellos ¿Por qué? por el tiempo y porque muy jovencito empecé yo a trabajar, sobre todo en esta actividad, y usted mejor que nadie, o tú mejor que nadie, Enrique, sabes pues que somos prisioneros del reloj. Y esto al paso de los años viene uno a entenderlo, así que yo te recomendaría tomes en cuenta esta pequeña sugerencia. No te separes mucho de tu casa, Claro. pero luego ya de mayor, como en mi caso, lamentas mucho. Les quedé de ver a don Benigno y a doña Esther no solo mi vida, Sí. sino mucho tiempo. Sí. Días, años enteros, pero yo sé que finalmente gracias a mi papá y a mi mamá y a la comprensión y tolerancia que tuvieron, pues me permitieron hacer las dos carreras, la de arquitectura y la de los medios, que esta, que era la segunda, se convirtió en mi primera, al paso de los años, mi primera profesión. ¿Qué era tu pasión? Ahí está don Beni, ya de unos 72 años por ahí, conservo con mucho cariño, yo la tengo también ahí, igual que la foto de mi madre. Sí. Aparecieron durante los años de la pandemia, En serio. cuando estuvimos en confinamiento, Sí, estuve claro. en confinamiento y la teníamos ahí. Sí, Todo claro. mi cariño para ellos y miren esa foto es de 1939. Wow. Del 31 de diciembre de 1939 se ¿Será casaron. unos 2 años o 3 años antes de que usted naciera? Sí, ¿Sí? sí, sí. Qué bonita foto. Sí, fue cuando se casaron, ¿verdad? Claro. Y yo vine a nacer el día 12 de enero de 1941. O sea que me tardé un poquito en llegar, ¿no? No, pero con mucho amor y muy bien hecho, mi querido arquitecto. ¿Qué le decían después sus papás? ¿Qué le decía doña Esther Benigno cuando ya estaba usted realizándose en los medios de comunicación? Me imagino que ellos también entendieron toda esa parte de que usted le había dedicado tanto empeño y tanto tiempo a esta Sí, profesión. sí, sí. Bueno, papá tenía un cierto, pues, pienso yo, mucha razón, porque como su actividad estaba en la construcción y yo ya dibujaba planos y me ganaba mi dinerito, trabajé en dos ¿Constructoras? talleres. Ok. Sí, bueno, sí, el arquitecto era Juan Padilla y Adrián Audifred, estaban en el tercer piso del edificio Chapa. Y en el caso pues mi mamá también me compró mi primer radio en un viaje que hice yo a la frontera entre, bueno, concretamente a San José. Vi un radio en un aparador y me lo traje allí. En uno de los libros hago mención de eso y me acordé de mi madre que vivía todavía y de esa deuda que yo te platico. Mi querido arquitecto, ¿y cómo era vivir con 11 Mire, hermanos? Eran muchísimos. Es de 1955 esa foto. Familia grande. Sí, no, mire, la abuelita, mamaíta, mamá Esther y luego todos mis O sea, hermanos. había 11 habitaciones en su casa. No, hubiera sido bueno, no, era la casa de Vallarta, que Sí. por cierto ahí supe de un video que tomaron, ¿no? Ahí está, mira. Esta es mi Estamos casa. viendo.
Pero la segunda planta, esa se la pusieron cuando yo estaba en arquitectura. Ok. Pero son casas antiguas del barrio de Vallarta, Sí. que tienen fondo 32 metros, pero de frente 8 o 10. En un rectángulo, haz de cuenta un cubo ahí sí. Exacto, pero ahí vivimos muy felices todos. Desde 1946 hasta que me casé yo, ahí estuve en esta casa. Lamentablemente le toca sufrir también la pérdida de un hermano, Benigno el primero. Sí, el que me seguía, Benigno Humberto, ahí en el Panteón de Dolores, allí está el fondo. Esta es una costumbre sefardita, ¿sí? La tomó mi tía Marta, que era la madrina, por cierto, de Benigno, mi hermano. Tengo a Benigno Benavides Fernández, mi hermano abogado, pero él era el que me seguía en cuanto a edad. Platíquenos. Él murió él murió en el mes de... Nació en noviembre del año 1942 y murió en marzo, el día de los Pepes. Día también, el día en que entré yo en confinamiento, en marzo. Sí. Ese día, esa fotografía nos la tomaron en una casita que teníamos en la calle de Reforma, entre Juan Escutia y Batallón de San Blas, allá cerquita de donde está el monumento José Martí, por la calzada Madero. Y ahí, no sé si en la foto se observa la tensión que estaba yo viviendo, porque tengo los dedos extendidos. El niño, mi hermanito, ya estaba muerto, de meningitis. Ahí, en esta foto que estamos viendo, Benigno ya había fallecido. Ya había fallecido. Y mi tía Marta, que la tradición sefardita dice que la madrina debe de llevar una fotografía y retratarlo antes de que sea enterrado con su hermano mayor. Y yo era ahí el hermano mayor, el primogénito de esta familia. Entonces, eso sí lo recuerdo, que se me hacía... Es mi primer recuerdo, por cierto, yo lo mencionaba en alguna ocasión con unos familiares. Sí. No sé si a las personas que nos ven, Enrique, a ti, tengas una idea de cuándo tienes el recuerdo más antiguo. Yo lo tengo, fíjate, a esa edad yo tenía 2 años y medio. Me imagino que fue por lo impactante del momento, Sí, con tu hermanito que acababa de fallecer. Sí, sí, y yo recuerdo que mi tía me decía, deténlo, Héctorcito, así me siguió diciendo hasta que andaba yo ya de mayor, ¿no? Deténlo, Héctorcito, que no se... Y es el fotógrafo de esos que se ponen así... Sí, la tela negra. La tela negra, ¿verdad? No se mueva, niño, y pues no se mueva, pues sí, me pesaba el... pues cómo, ese no se va a mover. Sí, esa foto yo la tengo ahí también en un libro, la tomaron de ahí, supongo, ¿no? Sí, claro. Sí, con mucho cariño, además. Con mucho cariño está mi... ¿Y esta tradición, me repite el nombre de dónde proviene esta tradición? Los sefarditas son los españoles conversos que se vinieron a América, ¿verdad? Sí. Entre ellos, pues el sefardita más conocido, Luis Carvajal y de la Cueva, que por cierto luego la Inquisición terminó con él y con su familia. Porque pues ya en aquel tiempo la política también era algo pues muy parecido a lo de ahora, ¿no? Traiciones, engaños, mentiras, el afán del poder por el poder mismo, y cuando ya lo tenían pues no sabían qué hacer con él. Claro. Pero no quiero meterme yo en estas historias tristes porque el día es muy bonito. Claro. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, compartiéndolo con tantas personas que nos han hecho el favor de seguir permitiéndonos entrar a sus casas sin pedir permiso. No, hombre, por favor, les garantizo que lo están disfrutando. Vamos a temas más bonitos como el de Mamaíta, de su abuela, mi abuelita, de Don Serafín también, que él tiene una historia bastante interesante. Estoy aquí yo viendo también, esto no aparece en los libros, pero esto me lo entregó uno de mis hermanos, Enrique, por cierto. Sí. Enrique Serafín. Enrique Serafín. Tu tocayo. También compañero de María Julia en Ciencias de la Comunicación, pero María Julia sí terminó y mi hermano no terminó. Esa es otra historia, y le daba ride en un... Ya lo quemaste. Ya lo quemé. Entonces, Enrique Serafín me da esta fotografía cuando muere mi madre, que murió ya en el año 2010, cuando yo presenté por ahí el libro de 50 años en el mundo de la noticia. Entonces, esto lo conservo y lo mandé enmarcar porque... Yo no supe hasta este tiempo, supe que anduvo en la revolución, Enrique, porque era muy buen jinete.
pero no sabía que tuvo el grado de teniente de caballería. Ok. Y que lazaba los postes en Morelos, sobre todo, allá estuvo destacado él, o allá andaba no sé con qué general, Ajá. y le decían el Romo Serafín, porque estaba chaparrón, así como yo. Sí. Por bajito, creo que Romo es bajito, no chaparro. Sí, sí, sí. Pero era muy buen lazador, entonces se iba tumbándole a los postes del telégrafo Ok. para que quedara incomunicado la Ciudad de México con Cuernavaca, por decir algo, Ok. ¿no? Anduvo mi abuelito, y en 1964 me decía Enrique, tu tocayo, mi hermano, Sí. le entregaron este pergamino con una medalla que también conservo yo ahí en mi casa. Es una medalla como ex veterano de la Revolución. Teniente de caballería, Serafín Benavides Sánchez, de los Herreras, Nuevo León. Qué gran historia de lo que te fuiste a enterar, fíjate, hasta tiempo después. En serio, a pesar de que, bueno, el abuelo, por lo que decíamos, Sí. de la familia también, no solo papá y mamá, pues veían con reservas que yo estuviera olvidándome de la arquitectura. Sí. Claro. A lo mejor en un descuido mi abuelito, lo estoy relacionando ahorita, el abuelo Serafín en alguna ocasión me dice, ya no eches mentiras, Héctor. Él sí me decía Héctor, mi tía Héctorcito. Ya no eches mentiras, Héctor. ¿Por qué, abuelo? Pues como que Pancho Villa hizo esto, aquello. Le dije, pues sí. ¿Y quién te lo dijo eso? Le dije, pues lo leí pues el que lo escribió está mal. Sí. Pancho Villa era otra cosa. Pancho Villa era un hombre muy bragado, pero era de bravo, y él mantuvo su posición hasta que fue asesinado en Parral. Ah, caray. Así que le dije, entonces usted me ve, abuelo. Digo, sí te estoy viendo, por cierto, estás ahí con pelo largo, pareces Pachuco. Sí, sí, aquí pero esponjado. Entonces, fíjate, esa generación me da margen, Enrique. En la generación de mi abuelo ya me empezaba a ver, ¿sí? En la generación de mis papás, doña Esther y don Benigno, ¿sí? Luego, la de mis compañeros de generación, ¿sí? En ese año yo tenía ya 24 o 25 años. Luego viene la de mis hijos. Y ahora la de mis 11 nietos. ¿Y por qué te digo eso? Porque dos de una nietecita y un nietecito dicen que en las escuelas les hacen un poquillo ahí de bulla por eso que está ahí, mira. ¿Por el pajarito? Sí. Sí, en serio. Entonces, si lo vemos bajo esa óptica... Sí nos va a platicar de eso, pero más al ratito. Sí, son 5 generaciones. 5 generaciones. Sí, con esta. Oiga, pero antes de entrar en esos temas, más adelante vamos a platicar eso bien a detalle. No, yo no quiero entrar, ustedes son los que quieren que le entre. Pues ya estábamos hablando ahí del pájaro. No, porque hay algunas preguntas también que... Más adelante las preguntas del público. Sí, con mucho gusto, de veras, estamos abiertos, no tenemos que ocultar nada. Don Serafín, una persona que le enseñó mucho y que, de hecho, así como dice usted, lo llevó hasta a corregir, incentivándolo a que se documentara más y se metiera un poquito más. Pero platíqueme de Mamaíta, por favor. Mamaíta era la enfermera de cabecera de todos nosotros. ¿En serio? Mi abuelita tiene una historia muy bonita que nunca he contado, pero que aquí, como se han dado situaciones muy cercanas a mi familia, quiero contarla así a grandes rasgos. Por favor, por favor. El abuelo, de repente, se va y se queda mamá con la abuelita. Sí. Pero la suegra, ¿sí? En la casa donde yo nací, la esquina de Cuauhtémoc y Modesto Arreola, doña Susanita le dice, no, véngase para acá, María. Usted se viene Estercita con nosotros. Sí. Y ahí creció en un ambiente muy bonito, con clases de piano, rodeada de mucho cariño, sobre todo mamá Esther. Y el abuelo, pues no sé si regresaría, yo no lo alcancé a conocer, mi otro abuelo, claro, el abuelo David. Sí, pero lo recordamos con mucho cariño, pero digo, ahí está un rasgo familiar. Puede esto también estar ocurriendo en muchas familias, pero siempre hay alguien de ese corazón, como el de Mamaíta. Qué bonito. A veces me va a cortar la voz, pero adelanto, Eloy Cavazos, mi amigo, a quien vi desde niño cuando toreaba ahí a un perrito en la Guadalupe. En alguna ocasión, en una entrevista que le hicieron, dice, es que a los viejos se nos va
acabando la voz, Benavides, arquitecto, él me dice arquitecto. Le digo, sí, ¿verdad? Dice, sí, porque de repente le tocan a uno una fibra. Recuerdo. Y bien, y como dice él, se hace uno muy llorón de viejo. Es cierto. Muy sentimental. Sí. Pero es el recordar esos momentos. Por eso a Mamayita en un altar. Claro. Y en otro también al lado de ella, doña Susanita. Claro, claro que sí. Y al lado de ellos, mamá Esther. Personas importantes. Tuvo una infancia muy bonita, arropado por personas que lo aman. Si hay cariño, que lo cuidan. Si hay cariño, eso se hereda y eso se reparte. Se transmite. Sí. Mi querido arquitecto. Ya no de moralista, no. No es la verdad, así es como es. Platíqueme qué le viene a la mente si yo le digo Jardín de Niños Alameda. A la maestra Esperancita, una lonchera, yo bajándome de un camión que venía allá del Álvaro Obregón Panteones, me imagino porque allá era cuando yo vivía, cuando estaba en primero, estaba todavía allá en Juan Escutia. Sí. Y en Aramberri y Pinos Suárez ahí se paraba el camión y nos bajábamos, y siempre con una lonchera roja, que al abrirla todavía recuerdo el aroma, ¿no? Del sándwich que me preparaba mamá, Ita, precisamente. Mamá Ita, precisamente. Que vivió con nosotros. ¿De qué era el sándwich, se acuerda? Yo creo que era puros frijolitos, pero, ¿sí? Y huevito. Pero rico. Ah, y una manzana. Y la manzana. Una manzanita, ¿cómo no puede faltar. Sí. Mira, hay una novela, Enrique, hay una novela donde dicen que los aromas se guardan aquí en la memoria. Yo guardo el aroma de la manzana y de ese pan. Sí. Y no era el normal, era otro tipo... Integral, multigrano. No, era de los margaritas o franceses sí. ¿Qué estaba señalando, perdón? Estábamos viendo una fotografía a ver si se podía encontrar ahí, mi querido arquitecto. Entre tanto, ¿no son sus hermanos estos? Un poquito más cerca. Podría ser, ¿eh? Más cerquita, ¿no? Ya la conozco yo esa foto. ¿Quién se las prestó? Oh, pues parte de la labor de investigación, mi querido arquitecto. Ahí debo estar yo como en la tercera fila. Soy el primero que está en la tercera fila del lado izquierdo. Tercera fila, primero del lado izquierdo. Izquierdo. Okay. Ahí donde dice serio. Ah, sí. Ahí está, izquierda. Ahí. Donde dice ¿es en serio? Arribita la cabecita. En la mera orillita, ¿verdad? Sí. Mira nada más. Y ahí hay otros compañeritos que también, conforme crecimos, es que Monterrey era muy pequeño. Muy pequeñito. Claro. Éramos muy pocos y todos nos conocíamos además. Y la maestra, de la que no me acuerdo, es del kinder. Sí. No, bueno, pues estaba en kinder, se justifica, pero de los compañeritos de aquí, yo creo que con la memoria que usted tiene, tranquilamente se acuerda qué fue de cada uno. Por ahí debe de estar Ciro Arispe, que fue un gran jugador de los Tigres, de Liga Mayor en fútbol americano. Sí. Y debe de estar en un descuido también, miren, no sé si Ciro sea el tercero, en paz descanse, ¿no? Ahí muy cerquita. Pero también debe de estar un primo mío, Edgar Castillo Fernández, sí, por el lado de mamá. ¿Y quién más? A lo mejor está Gerardo González, que fuimos compañeros también en la secundaria, de los que yo recuerdo, porque vivíamos Próspero González también. Nos íbamos juntos, cruzábamos la Alameda para ir a la secundaria número 1. La prepa también, la carrera, incluso empieza a estudiar arquitectura cuando ya empezó a incursionar en los medios de comunicación. Pero me gustaría, por favor, que platicáramos de la prepa 1. Vamos a ver precisamente estas imágenes. La prepa 1, prepa de colegio civil. En el año que yo entré, 1955, 56, en el 57 era bachillerato único, 2 años. Ajá. Yo soy de la generación del centenario de colegio civil, o sea, el primer edificio como tal, que luego fue hospital, tengo entendido, fue cuartel, fue en el siglo XIX.
Sí. 1857. Y en 1957, ahí terminé yo la preparatoria. Claro que el edificio se transformó. Sí. En esta plaza, pues ahí había muchos árboles que tanta falta hacen ahora. En ese edificio al centro, el aula magna, ahí también tuvimos ceremonias muy bonitas de graduación. Sí. Ahí debía haber yo terminado mi facultad, mi carrera, en 1962, pero por andar en estas danzas, pero me invitaron a ser maestro de ceremonias, ahí fue mi primera ceremoniada. Ahí se probó. Sí, pero luego de ahí hubo chamba para ir hasta jardines de niños. Claro, son ahorita horas vuelo, son como las prácticas profesionales en tiempo real. Sí. ¿A poco se acuerda de su matrícula de la prepa? De la prepa, no. Oh, ya se la puso muy difícil, ¿verdad? No, de la prepa, no. Pero... Es que se sabe todas las fechas, todos los meses, días, nombres. No, pero de la credencial de locutor sí. A ver. 5319-B. B de Benavides. B de Benavides. Sí. O sea, B, éramos los que no teníamos unas, no sé cuántas eran las horas que pedían en la SST. Había que ir a México a presentar un examen escrito y oral. Sí. Y entonces allá, ya con esa credencial, ya podía uno ir a pedir trabajo a cualquier estación. Mire, quiero que platiquemos un poquito más adelante de una anécdota donde fue a pedir trabajo a Xerox, pensando que era una estación de... que está buenísima, está buenísima. Pero también me gustaría mi querido Arqui, vea por favor. A ver, déjenme ver la credencial. 61 al 62. Sí. Ahí la tenemos justamente. Esa se las ha de haber prestado Tania, ¿no? Porque la tengo yo ahí guardadita. Sí, de hecho, ese día, precisamente, bueno, en ese año, el 61, fue cuando se inauguró el edificio de rectoría. Exacto. Bueno, sí, pero ya dimos un salto, bueno, de la prepa nos vamos ahora a profesional. Sí. Porque ya en el 61 yo debía estar en cuarto año, pero me salí 2 años por no dejar ir una oportunidad aquí precisamente, cuando vine la primera vez en 1962. Mire, antes de entrar en el tema laboral, me encantaría que fuéramos a ver este recuerdo de alrededor donde usted pasó toda su infancia de la Alameda. Vamos a vivirlo. Bueno, pues seguimos recorriendo la ciudad. Esta zona para mí tiene pues muchos recuerdos muy bonitos, la mayor parte, porque muchos de los años de mi vida pues los pasé aquí, en compañía de los seres que más quiero, mis padres. Esta zona, aquí donde estamos, es el lado poniente de la Alameda Mariano Escobedo, y el edificio que ven ustedes ahí fue colegio, el Colegio Benito Juárez. Cuando yo tenía pues 5 años que empecé mi primaria, aquí mi segundo año lo cursé aquí en el Colegio Benito Juárez. Después, como yo viví en Vallarta y Washington, a 4 cuadras de donde estoy platicando con ustedes, pues todo esto lo tenía que cruzar para ir a la secundaria 1 en Juárez y M. de Llano. Y cuando pasé a la prepa, pues entonces en lugar de irme por acá, me venía por el otro lado, o sea, por la calle de Washington o 5 de Mayo, y llegaba hasta Colegio Civil, ahí cursé la prepa. Vamos aquí porque si cruzamos la Alameda, vamos a llegar hasta el otro extremo. Vamos ahorita siguiendo el curso de Modesto Arriola. Si se fijan ustedes, ese es Modesto Arriola. Llegando al otro extremo de la Alameda, donde estaba Radio Alameda, la XCAR. Todos estos árboles que ustedes ven son el conjunto que se llamó desde el siglo pasado Alameda Porfirio Díaz, y luego le cambiaron el nombre por la Alameda Mariano Escobedo. Ahí donde está dice ser, ahí había una casa de una familia, Montemayor. Entonces en 1960 tenía yo muy fresco lo del Clipper. Todo está cambiado, excepto la casa penúltima, aquella donde hay un enrejado, ¿se fijan? Ahí había una casona y la estación estaba en la segunda planta. Sí, ahí estaba XCAR Radio Alameda. Y ahí empecé yo a trabajar el 14 de abril de 1960, que cayó en Jueves Santo, por eso se me grabó. Allá donde ven ustedes aquella instalación, ¿no?
arriba del edificio de Crédito Maestro, hacia atrás ya da a la avenida Cuauhtémoc, y ahí es donde estuvo la Cruz Roja. Entonces todo esto para mí son millones de recuerdos, ¿no? Y por aquí, si ustedes se van hacia ahí donde toma la cámara, pues ahí empecé yo en televisión, en 1965, después de haber trabajado 3 años en la XEAW y en la XRG. Por eso mis inicios propiamente están ahí, en radio, pero mi primera experiencia fue aquí. Y el resto de la historia, pues ustedes lo conocen porque desde 1968 formo parte de la planta de, pues ahora ya no solo locutores, sino también noticiaristas, de Canal 12, en Notioro y luego Multimedios Televisión, con pues, toda la nueva tecnología y redes también, porque ahí estamos todavía volando de vez en cuando. Oiga, qué bonito recorrido. Qué bonito. Mi querido arquitecto Benavides, necesitamos ir a una pequeña pausa. El resto de la historia nos la va a platicar usted al regresar de la misma. Queremos platicar también de los viajes que ha tenido, los reportajes de cuando fue a la NASA, cuando fue al Super Bowl, si no me recuerdo, de los primeros, cuando viajó en el Concorde, del avión más rápido. También tiene tantas historias, tantas anécdotas. Tenemos preguntas también, obviamente, del público. También el tema de los desastres naturales. Le ha tocado vivir muchísimas cosas muy interesantes que seguramente usted va a enriquecer en este programa. Pero todo esto al regresar de una pequeña pausa. Además, preguntas del público. También. Que a veces no se tientan el corazón, Arquitecto. Cuando entré me dijeron que ahí están las preguntas. Ahí están las preguntas. ¿Puedo ver una? No se puede, no se puede. No, está bien, está bien. Puede abrirlo, pero no puede leerlas. No, mejor ahí lo dejo. Más adelante. Mano Santa, usted mejor acá lo téngalo porque me va a dar tentación en el corte. La vamos a dejar de este lado. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Opine con el hashtag Es en Serio. Vamos y venimos. Hola, muy buenas tardes, noches, días para todos. Yo soy Francisco Salazar. Yo conocí al arquitecto Héctor Benavides Fernández en 1962. Yo tenía 8 años, él tenía 21. Él empezaba como director de la estación XRG de radio. El arquitecto siempre ha sido, yo le digo, mi tutor, mi ídolo, ¿sí? Mi director, mi guía en el medio. Un día que me dice que se había hecho ya de noche, dice, vente, te voy a llevar a tu casa. Y se presenta con mis papás. Dice, hola señores, yo soy Jesús Héctor Benavides, estoy en la estación RG y su hijo ha estado yendo. Sí, le dicen, sí, sabemos que está yendo ahí. Entonces vengo a presentarme y vengo a conocerlos y vengo a decirles que no tengan cuidado por su hijo. Yo me encargo de cuidarlo y de que los muchachos lo respeten. Le mando un saludo y le vuelvo a decir, te quiero mucho. Ha sido una persona muy importante en mi vida desde los 8 años hasta hoy, que son 60 años. Una vez que forjas tu carrera y en sus inicios usted empezó en Radio Alameda. Platíquenos, por favor, de Radio Alameda, la XAR de don Alfonso Flores López. Él, muy amigo, por cierto, de don Jesús Dionisio González, a quien yo aquí no me cansaré de mencionarlo, porque gracias a él he estado todos estos años con una estabilidad familiar, con una estabilidad económica. Estoy muy agradecido, es mi segunda casa. En un descuido he paseado yo más horas, he dicho aquí, en los estudios, en radio, en tele. Entonces, sí, la XAR, fíjese usted, es muy rápido. Empecé yo a pedir trabajo hasta en la Xerox. Sí, pero usted me lo dijo, sí. Fui yo porque vi vacante y entonces estaba la Facultad de Arquitectura en Padre Mier antes de llegar a Cuauhtémoc. En la esquina estaba Arte AC. Ahí estudió una de mis hijas, ya una licenciatura, Valeria. Sí. Bueno, yo pasaba por ahí, veía por la acera de enfrente, la acera norte, cuando la facultad estuvo ahí ubicada en la casa, una casa que rentaba el director, don Eduardo Belden, era director de
de la Facultad de Arquitectura en ese año. Cuando yo fui a pedir chamba, fue cuando me entregaron mi licencia y dije, no, ya la hice, ahí hay trabajo. Y sí, pues se me quedó viendo el gerente. La señorita no entendió, le dije, oiga, vengo por eso. Y le muestro y dice, ¿y esto qué? Digo, y dice, espérame tantito. Y sale el otro cuate y ya menos nos corren porque pensó que me lo estaba... Que estaba bromeando. Sí, porque iba un compañero de la escuela. Sí, sí, sí. Y el compañero de la escuela pues no sabía ni a qué entraba, pero yo aproveché y dije, pues, déjame a ver si hay chamba aquí. Él te venía acompañando nada más. Sí, no sabía. ¿Y por qué se enojó? Le dije, no, luego te cuento la historia. ¿Qué tiene? ¿Para qué le digo? Pues dije, no, vámonos. No somos bien recibidos. Mire, esa credencial precisamente, que está en 1959, yo iba ya, cuando obtuve la credencial, iba yo acababa de entrar a tercero de facultad, ¿sí? 57, 58, 58, 59, sí, tercero. Me iba a preguntar algo, perdón. No. O a decir algo. Luego la radio se vende. Radio Alameda se vende. Fue muy cortito, ¿verdad? El tiempo la compró don Gonzalo Estrada del grupo Radio Alegría. Sí. Radio Alegría viene a ser la competencia para la XRG, la estación de mis amores, en donde yo me inicié, pues propiamente ya con turnos, ya recibiendo... ya profesional. Ya profesionalmente, ¿no? Y con compromiso de horas. Claro. Y ahí empecé como locutor y terminé en el 65, en esta primera etapa, ya como director de programación, ya tomando decisiones que eran muy bien aceptadas por don Jesús y por don Francisco, que ya era nuestro director en radio. Y claro, el director general será don Jesús. Mi querido arquitecto Benavides, se me está brincando una parte muy importante. Es la parte precisamente de Rinza. Rinza. Donde quiero que recordemos esto. Adelante, radio. ¿Cómo puede uno perderlo todo en una noche? Yo estuve a punto de perderlo todo en una noche, profesionalmente hablando. Tiene que ver mucho aquí también esta zona de Ciudad Universitaria, que es la zona donde está Rectoría, que fue inaugurada el 8 de septiembre de 1961. A mí me tocó cubrir toda la gira del presidente Adolfo López Mateos. Y ese día, al mediodía, en la Casa del Pueblo de Villaldama, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a él y al entonces gobernador don Raúl Rangel Frías. 1961. Fue mi primera gran entrevista. Ahora, esta es la primera parte de una historia que vamos a concluir en otro edificio emblemático, el que fuera el Palacio Municipal de Monterrey hasta 1976. Una semana después, o sea, el día 15, en la ceremonia del grito de independencia, a mí me mandaron para hacer entrevistas con los funcionarios. Y mi trabajo era, antes de que entrara la transmisión con don Rodolfo Guzmán y José Báez Gutiérrez, mi buen Pepe y mi buen amigo tío Rodolfo, ellos eran los que iban a hacer la crónica de la ceremonia del aniversario de la independencia. Se retrasaron en llegar los que iban a hacer la crónica, que era el señor Guzmán y el señor Báez. Dice, díganle al señor Benavides que empiece a hacer entrevistas, que ya van a llegar los conductores de la transmisión, era por la MR y por la NL. Y entonces aquí lo que sucede es que entré yo sin tener la menor idea de lo que era una ceremonia. Yo no iba a tener esa responsabilidad de conducir una ceremonia que requiere de muchos conocimientos históricos y también el protocolo. Yo lo que venía era hacer entrevistas, pero el retraso hizo que yo entrara y hice el ridículo de mi vida, que me llevó a renunciar esa misma noche. Pero mi primera lección, sí, porque se dan dos lecciones, una en la cima y otra en el pozo. Sí. El día 8, allá un presidente, y acá la derrota total, el ridículo, porque fue una transmisión, no puedo decir que haya sido una transmisión desastrosa. A lo mejor hasta me sacaban del aire en ciertos ratitos y metían comerciales, porque si este cuate no sabe lo que está diciendo nada, ¿verdad? Y repitiendo lo mismo. La lección, ¿cuál era? Aprender, siempre tienes que documentarte. Hay que prepararse, hay que prepararse totalmente. Hay que conocer la historia. Porque ahí realmente te toca entrar al quite. Son tus compañeros los que llegaron tarde. Sí,
Sí, no, pero ellos tienen más oficio. Yo tenía 20 años, Enrique. Claro. Y los señores me llevaban mínimo por 10, hasta un poquito más de años, don Rodolfo. Sí. Entonces ellos ya habían tenido tiempo y ya habían hecho transmisiones así, Claro. pero en mi caso no sabía ni cómo me llamaba yo a esa edad, porque a mí lo que me atrajo fue la música, no las noticias. Claro. Y después dio un giro y me empecé a ir al campo de las noticias y ya desde el 75 para acá es lo que hago y me gusta hacer. Mi querido arquitecto, vamos a platicar de eso Ya bien a se- detalle más adelante, ya pero se me quiero preparó, permitir. ya se preparó usted, Me quiero ¿eh? permitir. Me lo acercó. Esto iba a ser en un bloque más adelante, pero ya que me dejó aquí este baúl, precisamente. ¿Es el de los baúl, recuerdos? de las preguntas del público. Ah, de las que llegaron, sí. Ahí le va. Bien. Ahí le va. Arquitecto Benavides. Por favor, si nos puede compartir a qué edad le llegó la fama al tope. Y ¿qué- si esta fama le afectó. Sí, claro que nos afecta a todos y más cuando se es muy joven, al menos fue en mi caso. Quizá cuando ya empecé a salir en la tele, no en el Canal 12, porque hago una introducción muy cortita. Por favor. Yo no me quería ir de aquí. En 1962 ya habíamos hecho una serie de transmisiones históricas, entre ellas la de los Beatles, Sí. pero para radio. Entonces, esto sucede casi cerquita de un ofrecimiento que me hacen en el Canal 3 de Monterrey y Canal 10, Televisora del Norte, para un nuevo programa que era un programa juvenil para entrevistar a los artistas rock and rolleros de ese tiempo, Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, porque en el otro canal, en el Canal 6 local, tenían un programa en donde estaba Roberto Hernández, por cierto, Ajá. mi compañero en paz descanse, Sí. y Vianey Valdés, que era la estrella del programa. Aquí lo que yo hacía era entrevistas a los artistas, presentaba y despedía el programa. Entonces, me dio ahí vamos a decir, me volé mucho en año y medio que duró el programa, de tal manera que yo a veces llegaba ahí a Privada Alameda y Espinosa y llegaban otras personas, me daba pena, que eran mayores, que sabían más, y los chavitos iban conmigo Sí. ya a pedir... Que el autógrafo. Autógrafo, Claro, claro. Luego, a veces me cuesta esto decirlo, pero sin falsa modestia, se dijo que el programa ese, El Clan del Martillito, fue el primer programa grabado en provincia, porque desde México todo es provincia, ¿no? Sí, sí, sí. La hermosa provincia mexicana. Bueno, muy bien. Eso. Así no, sí. Pero lo dicen con cariño. Lo dicen con cariño y entonces ya cambia la situación. Bueno, No nos ofendemos. entonces, sí, antes que Guadalajara, porque Guadalajara estaba haciendo producciones muy buenas, también en la televisión, Sí, sí, en sí. Jalisco. Pero de aquí se va el programa de 1 hora y hacen con ese programa, El Clan del Martillito, 2 medias horas y las ponen al mediodía, junto a la hora de Loco Valdés, Enrique. Imagínate un chavito tenía yo 24 años y de repente se ve de un mes a otro, porque al segundo o tercer mes, el programa ese juvenil Sí. empezó el día 30 de agosto, porque en septiembre, exactamente de 3 años después, me regresé. Sí. Me regresé exactamente, fueron 3 años y ya me quedé. El resto hasta ahorita todavía, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Lo pasan allá y empiezan a llegarnos cartas porque las redes En no aquel existían. Entonces, claro, así era. Miren nomás quién fue el padrino. Ahorita porque alcancé a ver. Paco. No, mire, así se anunciaba que iba a entrar un programa. Ese señor era Paco Malgesto. el señor Televisión, Mira nada más. don Francisco Rubiales, Paco Malgesto, el hombre de televisión, vino, bueno, no vino, estaba de paso en Monterrey y le dijo el productor Carlos Vázquez que si me podía dar la patadita Sí, la buena suerte. como tengo entendido que se la van a dar muy pronto a usted.
Bueno, de eso, ya ve que de todo se entera uno, ¿no? Pero bueno. Está muy informado. No me cambie de tema, ¿se le subió? Bueno, no, sí se me subió porque digo, esto así pues le vienen una serie de invitaciones, hasta para modelar una camisa. Surgió, no, pues como que modelar. Usted sí, porque tiene cuerpo, pues, chaparro, pues para qué pero andar ahí, dando favor. uno lástima por ahí, pero no. Vinieron, usted sabe, todas las tentaciones, los amigos que tampoco eran amigos, que no resultaron ser tan buenos amigos. Pero son lecciones que se aprenden pronto. Pero en ese periodo sí yo me di un poquito al desorden. Las trasnochadas, a fumar, a beber. Tuve ahí una experiencia muy triste también. ¿Nos la cuenta? No, una vez que un amigo, Luis, ahí lo dejo, me ofreció un cigarro de marihuana. Ajá. No más que excuso decirle lo que me pasó. No, bueno. Porque se me cruzó con tequila y estuve a punto de hacer un accidente terrible ahí en la carretera Miguel Alemán. Eso ni siquiera, si van a estar viendo en mi casa, eso ni siquiera se los conté o les conté otra historia, pero me metí en contra. Saludos. Perdón, Teresita. Ya no lo vuelvo a hacer. Abuelito también se portó mal en sus tiempos. No, en esto del... Claro. Porque esto ya es otra cosa, ¿no? No, es un primer escalón, es lo que me han dicho los que sí los ha derrotado. Continuaron en eso. Y continuaron, no, a mí no. Oye, ¿y qué sentiste esa vez? Me imagino que no, pues por lo pronto alguien que vio cómo dejé el carro, porque de repente vi que todos venían para acá. Eran como cerca de las 8 de la noche. Todos venían en contra, locos. Yo iba a recoger a mi familia, a Fraccionamiento Lolita, ahí en Guadalupe. Entonces me metí por la Y en contra y todos venían. Yo decía, pues, ¿por qué vienen así? No, pues el que iba mal era yo. Y me tuve que salir y voló una llanta. Y un desastre, porque tuvieron que ir con grúa al día siguiente para moverlo y todo. Pero afortunadamente ahí paró todo eso. No pasó más. Hasta se me cortó el efecto, yo creo, porque no sé ni cómo. Del susto. Sí, me quedó ese mal sabor. Claro. Pero no suficiente como para retirarme del cigarro, que el cigarro también le hace a uno mucho daño. Malísimo. Pero esa es otra historia. Mi querido Arqui, gracias por contándonos esta anécdota que no se había contado antes, pero me gustaría también que recordáramos nuevamente, por favor, un poquito de lo que vivió cuando era joven. Vamos a platicar un poquito de lo que sucedió aquí en este lugar durante 3 años seguidos, 1965, 66, 67, y cuando ya me incorporo a Canal 12. Uno de los primeros trabajos que me dio el señor Carlos Vázquez del Clan del Martillito es que entrevistara yo a la Tucita, que sale con Pedro Infante. Y entonces dijo, ahí vive enfrente, en unos apartamentos. Subí por una escalera que estaba donde estaba la cochera aquí. Bueno, estaba por fuera, yo recuerdo, y me recibió la Tucita. ¿Qué anda haciendo para aquí? Le dije, pues vengo a hacerle una entrevista, señora. ¿Y por qué? Pues porque queremos pasarla en un programa nuevo del Canal 10 que está enfrente. Dice, bueno, pásele, y me permitió hacerle una entrevista. Después me enteré yo que pues su esposo era Rómulo Lozano. Esa historia la sabe muy bien Fernando y la sabe también Mario. Me trae muchos recuerdos. Voy a compartir con ustedes otro. Vamos a conocer la cantina en donde dicen que venía Fidel Castro con el Che Guevara y que ahí se la pasaban antes de que se fueran a la Sierra Maestra, ¿no? Para iniciar la revolución cubana en 1959. Vamos, adelante. Tiene ya cerca de 80 años. Yo recuerdo que hace pocos años le pusieron 75 aniversario. Pero aquí era una cantinita de barrio con un mingitorio. Eso sí me acuerdo porque todavía yo cuando estaba trabajando aquí en Radio Alameda venía a saludar a papá por mi domingo. Y por aquí había un mingitorio. Y decía aquí M-I-O F-I-D-E-L-C-A-S-T-R-O. Aquí
Fidel Castro. Y vivían los Ortiz, don Antonio Ortiz, Oralia, Evita. Así que yo tenía ahí en la casa de al lado, que es esta la casa de ustedes, donde está este señalamiento de discapacidad de un familiar mío. Entonces aquí yo escuchaba las clases de violín que daba don Antonio. Eran don Antonio Ortiz. Y arriba estaba la recámara de mi papá. Y los chavitos que eran de la edad de mi hermano Benny se sentaban aquí porque para adentro había una vecindad. Y entonces un día les puso petróleo y ya no se volvieron a sentar. Y de eso se acuerda muy bien Javier López de la Huichi, ¿verdad, Javi? Y hay una historia muy triste que no puedo dejar de mencionarla, pero sin entrar a detalle. Algo muy triste sucedió en esa esquina. Una historia muy triste en esa esquina. Sí, eso sucedió exactamente en una fecha en la que mi padre cumpliría años, 13 de febrero. El año 2011, cuando estaba la violencia todo lo que daba. Y ahí en esa esquina hubo una ejecución. A mí me habla mi hermano el mismo domingo, después de cambios, para saber, fue el domingo 13 de febrero del 2011. Dice, oye, pues aquí andan unos, parece que son ministeriales, andan tocando puerta en puerta, que si oímos balazos o... les abro, le digo, pues fíjate, checa primero. Dice, no, aquí el vecino dice que sí, que están mostrando los ministeriales que son de la... Todavía no era la fiscalía, era la procuraduría. Sí. Estamos hablando del 2011. Dije, no, sí, háblale nomás, pues a ver. Y luego me dices a ver qué sucede. Y si hay algo, pues me comunicas a alguno de ellos. Oiga, oficial, es mi hermano y qué onda, ¿no? No, total, me habla al rato y dice, no, nomás nos preguntamos si habíamos oído algún balazo. Ok, pues yo hablo acá a la redacción y dicen, pues ahorita no ha llegado todavía el compañero que cubre en la noche, ya era como la 1:30, 2 de la mañana. Y dije, no, bueno, pues me espero hasta mañana, ¿no? O sea, hasta las 5 y feria, ¿no? O si hay alguien, no sé si alguien de la noche, que de los compañeros que se han ido, tomó la llamada y dijo, no, pues le hablamos. Le dije, sí, porque hubo una ejecución ahí, pues está raro, ¿no? En la esquina de mi barrio y así, ¿no? Y sí, resultó una persona que yo conocía. Creo que no vale... No es... pues no sería sano para no lastimar... No remover... a la familia de esta persona, ¿verdad? Claro. Que también yo la conozco. Situación. Y ahí pues murió una persona que tenía un cargo muy importante a nivel de lo que era la impartición de justicia en Nuevo León. Híjole, momentos difíciles, mi querido arquitecto. Ahí en la esquina esa. Sí. Ahí está el momento complicado. Cambiando un poquito de tema, mi querido arquitecto, vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes queremos anunciar que usted le va a dar un regalo, un bonito regalo, a la gente que nos está viendo precisamente en este momento, porque usted a lo largo de los años siempre trae unas corbatas muy bonitas, diferentes. Gracias. Siempre está probando, digo, ya vi algo del repertorio que tiene, a ver si por ahí se pone la del Puebla con una. Quiero que vean en este momento algunas de las corbatas del arquitecto Benavides, y quiero lanzar una pregunta y esta dinámica para que se puedan llevar 10 corbatas regaladas por Twitter del arquitecto Benavides, si les parece bien. El hashtag que vamos a utilizar es hashtag #ArquiBenavides, así como lo estamos viendo, para que pueda participar. Usted lo único que tiene que hacer es intentar adivinar cuántas corbatas tiene el arquitecto Benavides. Aquí se van a regalar 10. Al que le logre atinar al número de corbatas que tiene el arquitecto Benavides, o al que se acerque más. Así que ponga hashtag #ArquiBenavides tiene, y ahora sí, 1000 corbatas. Hashtag #ArquiBenavides tiene 25 corbatas, las que usted piense que el arquitecto Benavides tiene.
y el número que se acerque más o el que le dé el primero es el que se va a llevar estas 10 corbatas. Más adelante vamos a ir viendo las respuestas del público y bueno, a ver quién se acerca más. También, al regresar, vamos a platicar un poquito de estos reportajes de los viajes, de los desastres naturales, de las inundaciones en Monterrey, del Super Bowl, del terremoto en la Ciudad de México. El enlace que hicimos con radio es una experiencia muy bonita. Del temblor de México. Sí, el del 85, 19 de septiembre. Y además, aquí hay más preguntas del público, que son las preguntas, híjole, aquí, la racita, la gente le gusta no le están poniendo ustedes ahí de las... ¡No! ¡No es de nosotros! ¿No? ¿Quiere una de una vez? Pues bueno, a ver, venga. ¿Sí? Pues si usted considera, el programa es suyo, yo hago lo que ustedes me pidan. Si usted me pide que, pues ya nada más por la pura expresión huele mal. ¿Es cierto que usted en verdad es el hombre? Ah, la tan llevada y traída. Al regresar de la pausa, termino la pregunta. Al regresar de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es en serio. A mediados de los años 60 veíamos la televisión en blanco y negro. Yo solía ver mucho los programas de televisión y en alguna ocasión acudí a Televicentro de Monterrey para estar presencialmente en el programa de Pipo. Estábamos haciendo la fila en uno de los pasillos del canal de la televisora y de pronto pasa un joven de rostro conocido porque era presentador de un programa llamado El Clan del Martillito. Y pues verlo a color, a todo color, carismático y sonriente, pues, nos sonreía a todos los niños, a mí me sonrió especialmente y bueno, pues pasó por ahí muy amable. Tiempo después, la coincidencia que se convierte en maestro de radio de los que estábamos estudiando la carrera de comunicación en el Tecnológico de Monterrey. También carismático, un excelente maestro, una persona dada a la enseñanza para que otros aprendiéramos lo que él ya había aprendido en su trayectoria. Y otra coincidencia, después nos encontramos en Organización Estrellas de Oro, en Multimedios, haciendo un programa llamado de la misma manera, pero de diferente horario, que era Diario del Aire.